Los humillaron delante de toda la escuela. Palabras viles, bromas crueles y silencio de los profesores. Pero cuando los acosadores cruzaron la línea por última vez, Yada y Janelle no solo se defendieron, transformaron toda la escuela. ¿Qué pasó después? Nadie lo vio venir. El sol se extendía por los terrenos de la Academia Rosewood Hills, proyectando una luz cálida pero implacable sobre los pulcros jardines y los altos edificios de ladrillo que se alzaban como guardianes silenciosos sobre los estudiantes que se reunían en pequeños grupos. Todo en el lugar hablaba de dinero y viejas tradiciones, desde los setos perfectamente recortados hasta los pulidos senderos de piedra, como si la escuela hubiera sido construida no solo para el aprendizaje, sino también para recordar a todos los que caminaban por sus senderos exactamente dónde se encontraban en el mundo. Yada y Janelle Rivers, moviéndose lado a lado, sintieron ese recordatorio pesado sobre sus hombros incluso antes de llegar a los escalones de entrada. Sus uniformes eran perfectos, su postura erguida y sus rostros mostraban expresiones de calma, pero debajo de todo podían sentir el peso de cada mirada que las seguía, cada palabra silenciosa que se deslizaba entre los estudiantes que pasaban. Estaban acostumbradas a las miradas fijas, estaban acostumbradas a los susurros, pero esto era algo más agudo, algo más frío. No era curiosidad, podían notar la diferencia. Este era el tipo de atención que venía con un juicio ya hecho, con una línea ya trazada antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de hablar. No era solo porque eran nuevas, y no era solo porque eran gemelas, era porque eran negras, y aquí eso las hacía destacar más que cualquier otra cosa. Su padre, Derek Rivers, les había advertido que podría ser así. No les había endulzado el mundo. Les había enseñado a esperar momentos como este, les había enseñado a comportarse con fuerza y orgullo, sin importar a qué se enfrentaran. Se había asegurado de que pudieran defenderse si alguna vez tuvieran que hacerlo, no solo con palabras, sino con habilidad y control que pocos de su edad poseían. Aún así, incluso con todas sus lecciones, incluso con los años de preparación, entrar en este lugar se sintió como caminar directamente hacia una tormenta que podían ver venir desde kilómetros de distancia pero que no podían evitar. «Miren eso», dijo la voz de un chico, lo suficientemente alto como para que lo oyeran sin una pizca de sutileza. Estaba apoyado contra un pilar cerca de la parte delantera de la escuela, con una sonrisa de satisfacción estirada en su rostro, mientras sus amigos reían a su lado. «¿Gemelas?», añadió otro chico con una mueca de desprecio, como si la palabra en sí misma fuera un insulto. No sabía que venían en juegos combinados. Los ojos de Jada se dirigieron hacia ellos, captando la forma en que hinchaban sus pechos como si fueran dueños del espacio en el que se encontraban. Sintió el ardor de la ira elevarse en su pecho, pero lo reprimió tan rápido como apareció. La voz de su padre resonó en su mente, tranquila y constante. «Quieren una reacción, no se la den». El agarre de Janelle en la correa de su mochila se tensó, sus nudillos pálidos contra el material oscuro, pero al igual que su hermana, mantuvo su expresión suave e ilegible. El vínculo entre ellas era más fuerte que las palabras, y sabía que Jada sentía el mismo fuego que ella, ardiendo bajo la superficie, esperando. No necesitaban hablar para entenderse. Se habían enfrentado a suficientes cosas juntas como para moverse como una sola, para pensar como una sola. Siguieron adelante sin romper el paso, con la vista fija en las puertas que tenían delante, ignorando el calor de las miradas que ardían en sus espaldas como la luz del sol magnificada a través del cristal. Cuanto más se adentraban en el patio, más claro se hacía el mensaje. Este lugar no estaba construido para ellas. Los pisos pulidos y las ventanas imponentes, las vitrinas brillantes y los orgullosos estandartes que colgaban de las paredes, todo parecía un escenario para una obra de teatro en la que nunca debían tener un papel. Pero siguieron caminando. «Ignóralos», dijo Janelle en voz baja, su voz baja pero firme, más un recordatorio que un consejo. No miró a su hermana cuando habló, confiando en que Jada entendería sin necesidad de hacerlo.
Los veo, respondió Hada, su tono tranquilo pero agudo bajo la superficie. Pero no les daré esa satisfacción. Llegaron a las puertas del edificio principal, altas y pesadas, que se abrieron con un suave sonido mecánico que parecía demasiado suave para lo que esperaba al otro lado. Al entrar, el frío del aire acondicionado golpeó su piel, pero no pudo enfriar el fuego que se encendía en su interior. Los estudiantes que ya estaban reunidos en el pasillo se giraron para mirar. Las conversaciones se detuvieron mientras los ojos seguían a las gemelas por el pasillo. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros hostilidad abierta, y algunos mostraban un destello de algo peor, diversión, como si estuvieran esperando el momento en que las nuevas chicas se salieran del lugar y les dieran a todos algo de qué reírse. La mirada de Yada recorrió el pasillo, leyéndolo como un mapa de territorio marcado por límites invisibles. Vio cómo los acosadores se agrupaban cerca de los casilleros, cómo las chicas susurraban detrás de sus uñas pulidas, lanzando miradas de soslayo llenas de malicia silenciosa. Cada detalle se hundió. Cada mirada se sintió como un desafío esperando ser respondido. Sabían que esto era solo el comienzo. Las miradas, los susurros, las palabras afiladas dichas lo suficientemente alto como para picar, pero lo suficientemente bajas como para negarlo si se les desafiaba, todo era solo el comienzo de algo que se construiría y construiría hasta que ya no pudiera ser ignorado. Pero estaban listas. Se habían enfrentado a cosas peores que esto. Se habían entrenado para tormentas como esta. Aunque el cielo sobre la Academia Rosewood Hills parecía despejado y tranquilo, Jada y Janelle podían sentir la presión acumulándose en el aire, la promesa de un trueno esperando justo más allá del horizonte. No serían las primeras en atacar. Su padre les había enseñado algo mejor que eso. Pero si la tormenta llegaba a ellas, no huirían, y cuando llegara, estaría lista para encontrarse con algo mucho más fuerte de lo que esperaba. Los primeros días en Rosewood Hills transcurrieron exactamente como Yada y Janelle habían esperado, pero eso no hizo que fuera más fácil de sobrellevar. Desde el momento en que entraron en su primera clase, quedó claro que todos los ojos las estaban esperando, no con bienvenida o curiosidad, sino con un juicio frío y silencioso. El aula en sí era ordenada y brillante. La luz del sol se derramaba sobre los escritorios limpios y brillaba en los pisos pulidos, pero ninguna cantidad de luz podía ocultar la forma en que los estudiantes, e incluso los profesores, las trataban como si no pertenecieran. Los profesores decían sus nombres sin levantar la vista, sus voces planas, su atención ya pasando como si las gemelas fueran poco más que una línea en la hoja de asistencia. En los pasillos, la multitud parecía moverse lo justo para bloquear su camino, obligándolas a hacerse a un lado o a moverse más lento, todo mientras fingían que era un accidente. No lo era. Ellas lo sabían, y los estudiantes a su alrededor también lo sabían. Pero Yada y Janelle no les dieron la reacción que querían. Mantuvieron la cabeza alta, se movieron con propósito y no permitieron que la tensión las arrinconara. Incluso cuando las miradas se hicieron más largas y los susurros más agudos, se abrieron paso a través de cada día, firmes y silenciosas. Ryan Mallory no tardó en mostrar su rostro. No era difícil de identificar. Actuaba como si fuera el dueño del lugar, caminando con un andar descuidado que provenía de saber que las reglas nunca se aplicaban realmente a él. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado como si hubiera salido de una revista, y vestía su uniforme como si fuera un disfraz, aflojando su corbata y dejando su camisa sin abrochar para mostrar lo poco que le importaba. «¡Oye!», gritó Ryan una mañana mientras las gemelas cruzaban el patio hacia sus casilleros. Su voz era fuerte, confiada, destinada a llamar la atención. Sus amigos se reunieron a su alrededor, riéndose ya como si ni siquiera necesitaran escuchar la broma para saber que sería buena. «¿Se perdieron ustedes dos camino a la entrada de los sirvientes?», preguntó, sus palabras claras y afiladas en el aire libre. Sus amigos se echaron a reír, demasiado fuerte para el débil insulto, pero no se reían de la broma en sí. Se reían del objetivo. Janelle mantuvo la vista al frente, su rostro tranquilo,
sus pasos uniformes. No les dio la satisfacción de mirar atrás. La mirada de Yada se dirigió a Ryan por un instante, afilada y firme, pero tampoco dejó de caminar. Vio la sonrisa de suficiencia en su rostro. Vio a sus amigos empujándose unos a otros, alimentándose de la atención, y aunque su pecho se tensó con la ira, la mantuvo bajo la superficie. Ambas lo hicieron, pero Ryan no había terminado. «Supongo que no entienden inglés», gritó más fuerte, asegurándose de que todos los que estaban cerca pudieran oír. «Tal vez deberíamos intentar hablar su idioma». «¿Cuál es?» «Charla de la selva». La risa que siguió fue peor esta vez. Se extendió entre la multitud, atrayendo a más estudiantes, incluso a los que no habían prestado atención antes. Ahora estaban mirando, esperando, algunos divertidos, algunos curiosos. A ninguno le importaba lo suficiente como para detenerlo. La mandíbula de Yada se tensó, sus dientes apretados, pero respiró hondo lentamente, estabilizándose. Podía sentir a Janelle cerca, su presencia firme como un ancla que le impedía caer a la deriva en la tormenta que Ryan estaba intentando crear. Siguieron moviéndose. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Los amigos de Ryan, Zach y Brent, intensificaron su acoso. Hicieron un juego de chocar con las gemelas en los pasillos, tirando sus libros al suelo con falsas disculpas y miradas de satisfacción que decían que sabían exactamente lo que estaban haciendo. «No sabía que ahora estaban dejando que los conserjes tomaran clases», murmuró Zach una tarde al pasar, lo suficientemente alto como para que los estudiantes cercanos lo oyeran. «Tal vez solo están aquí para practicar», añadió Brent con una sonrisa de suficiencia. «La escuela tiene que mantener los pisos limpios de alguna manera». Las gemelas no dijeron nada. Recogieron sus libros, enderezaron sus espaldas y siguieron adelante. Pero con cada empujón, cada insulto, la presión aumentaba un poco más, como un peso que las presionaba lentamente, probando cuánto tiempo podían soportarlo antes de que las aplastara. Lo que lo hacía más difícil era el silencio de todos los demás. Ningún profesor intervino, ningún estudiante habló. Incluso los que no se unieron simplemente se apartaron, fingiendo no ver. Los profesores mantuvieron la vista en sus papeles o en sus pantallas, sin querer involucrarse, sin querer admitir que esta escuela perfecta tenía algo feo acechando bajo su superficie. En casa, su padre vio las señales, aunque intentaron ocultarlo. Derek Rivers les había enseñado a luchar, a defenderse con habilidad y control, pero también les había enseñado a ver los problemas venir, a reconocer las señales silenciosas que advertían de tormentas más grandes. Durante la cena, observó a sus hijas de cerca, leyendo la tensión en sus mandíbulas y la pesadez en sus ojos. No les preguntó directamente, no las presionó para que hablaran antes de que estuvieran listas, pero cuando finalmente se lo contaron, escuchó sin interrupción. «Recuerden lo que les enseñé», dijo Derek esa noche, su voz tranquila pero sin suavidad. «El control es poder. Quieren meterse bajo su piel. No se lo permitan». Yada asintió, su boca formando una línea firme. Janelle igualó la determinación de su hermana, aunque sus ojos mostraban un destello de frustración que cada vez era más difícil de ocultar. «Están presionando», dijo Yada, de forma constante pero seria. «Más duro cada día lo harán», respondió Derek sin dudarlo. «Creen que se romperán. Quieren que lo hagan». «¿Y si no se detienen?», preguntó Janelle, su voz igual de firme, su significado claro. Los ojos de Derek se encontraron con los de ellas, y en esa mirada no había vacilación ni duda. «Entonces descubrirán que ustedes no son las que se rompen». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa silenciosa, una que las gemelas llevaron consigo al día siguiente y a los días siguientes, dejándola reposar justo bajo la superficie de sus expresiones de calma. Caminaron por los pasillos de Rosewood Hills con la cabeza alta, sabiendo que no era una cuestión de si las cosas escalarían, sino de cuándo, y ese momento se acercaba rápidamente. Los días se desangraron unos en otros, cada uno más frío e implacable que el anterior.
como si las paredes de Rosewood Hills se hubieran apretado alrededor de Yada y Janelle poco a poco, apretando lo justo para recordarles que este lugar nunca fue pensado para ellas, y cada hora que pasaba se sentía como otra prueba de cuánto estaban dispuestas a soportar. Habían mantenido la cabeza alta a través de las miradas fijas y los susurros, a través de los insultos baratos y la risa forzada de los estudiantes que hacía mucho que habían aprendido que la crueldad era recompensada aquí, no castigada. Pero bajo su superficie de calma, podían sentir la presión acumulándose, constante y segura, como nubes de tormenta reuniéndose antes de un aguacero. Fue Ryan, por supuesto, quien decidió que las palabras y los pequeños empujones ya no eran suficientes. Siempre había querido un público más amplio. Siempre había querido ver hasta dónde podía llegar antes de que algo se rompiera. Y ahora que sentía que se formaban grietas, no perdió el tiempo en planear algo lo suficientemente cruel como para atraer todas las miradas de la escuela. Algo que humillaría a las gemelas de una manera que nunca podrían ignorar, sin importar lo fuertes que actuaran por fuera. El plan no era complicado, porque la crueldad nunca lo es, no cuando está respaldada por la confianza y una multitud dispuesta a seguir el juego. Comenzó por la mañana, cuando Ada y Janelle llegaron para encontrar sus casilleros cubiertos de palabras feas y llenas de odio, escritas sobre el metal con pintura roja espesa y goteando. Los insultos eran audaces, desvergonzados, dejados allí para que todos los vieran. Se habían utilizado marcadores negros para dibujar caras feas y caricaturescas, con rasgos exagerados destinados a burlarse de ellas, las imágenes torcidas y deshumanizantes. Se habían metido papeles arrugados por las rejillas de ventilación de los casilleros, todos ellos llenos de más insultos, cada uno peor que el anterior, como si los acosadores se hubieran turnado para ver quién podía escribir algo más vil. Mientras estaban allí, con los hombros cuadrados, los rostros tensos por el control, el pasillo a su alrededor estalló en risas, agudas y crueles, con estudiantes deteniéndose para señalar, para tomar fotos en sus teléfonos, para difundir el momento como un incendio forestal. Algunos reían abiertamente, fuerte y sin restricciones, mientras que otros se cubrían la boca y fingían ocultar su diversión. Pero no importaba. Las gemelas lo vieron todo, sintieron cada puñalada como una aguja bajo la piel. Ryan estaba apoyado contra un casillero cercano, con los brazos cruzados, observando la escena desarrollarse con una sonrisa estirada en su rostro, sus ojos brillantes de victoria. Zack y Brent lo flanqueaban, ambos pareciendo complacidos consigo mismos, su satisfacción engreída clara en cada ángulo de su postura. «Pensamos que les daríamos algunas decoraciones», gritó Ryan, lo suficientemente alto para que todo el pasillo lo oyera, su voz goteando de falsa preocupación. «Pensamos que podría ayudarles a sentirse más como en casa». La multitud rugió de risa, el sonido rodando por el pasillo como una ola estrellándose contra la orilla, implacable y fuerte. Y por un breve momento, incluso los profesores que pasaban por allí vacilaron, sus ojos deteniéndose por un segundo antes de que se apartaran rápidamente, fingiendo no ver, fingiendo que no era su responsabilidad. Las manos de Janelle se cerraron en puños a sus costados, sus uñas clavándose en sus palmas mientras luchaba por mantener su respiración constante, su pecho apretado con una ira que luchaba por contener. Podía sentir a su hermana a su lado, podía sentir la furia de Ada, ardiendo bajo la superficie, mantenida a raya solo por la pura fuerza de voluntad. Habían soportado los nombres, habían soportado los empujones, pero esto era diferente. Esto era público, deliberado, una actuación destinada a despojarlas de su dignidad frente a toda la escuela. Y por mucho que intentaran mantenerse firmes, el peso de todo ello pesaba más que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado hasta ahora. Las palabras de su padre resonaron en sus mentes, firmes y claras, diciéndoles que mantuvieran su control, que dejaran que su disciplina las guiara. Pero mientras la risa seguía rodando, y Ryan daba un paso adelante con un aplauso lento y burlón,
Ambas sintieron que esa línea se hacía más delgada, esa frágil línea entre la paciencia y la acción. Los ojos de Yada se fijaron en los de Ryan, su mirada dura e inflexible, y aunque no dijo nada, el mensaje en su mirada era claro como el agua. Janelle, igual de firme, sintió el mismo fuego elevarse en su pecho, su pulso acelerándose mientras respiraba hondo lentamente, estabilizándose contra la creciente marea de furia. No le darían la reacción que quería, todavía no. Pero ninguna de ellas podía fingir que esto pasaría. Ambas sabían que algo había cambiado en ese momento, algo agudo e irreversible. Este no era solo otro insulto para ignorar. Esto no era algo que pudieran apartar como los susurros en el pasillo o las muecas de desprecio desde el otro lado del aula. Esta era una línea cruzada, un desafío lanzado a sus pies frente a toda la escuela. Mientras limpiaban sus casilleros más tarde, limpiando la pintura con toallas de papel ásperas que les entregó el conserje que evitó sus ojos, y no dijo nada, la voz de Jada rompió el silencio entre ellas, baja y segura, llevando un peso que se había estado acumulando durante demasiado tiempo. No más, dijo, su tono tranquilo pero firme como la piedra. Janelle no necesitó preguntar qué quería decir. Sintió lo mismo ardiendo en su interior, la misma grieta final recorriendo la paciencia que tanto les había costado mantener. Asintió una vez, brusca y segura. No más, convino. La decisión no se tomó solo con ira. Vino de un lugar más profundo, de la comprensión de que la supervivencia no siempre era suficiente, de que había momentos en los que quedarse quieto significaba ceder partes de ti misma que nunca podrías recuperar. El momento se acercaba. Podían sentirlo tan claro como el aire que respiraban. La próxima vez que Ryan y su pandilla dieran un paso adelante, no se marcharían. Lucharían, y lucharían como se les había enseñado desde el principio. El ambiente en Rosewood Hills no se había suavizado desde la cruel broma. En todo caso, se había vuelto más pesado, como algo suspendido en la atmósfera que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. La atención se extendió tensa sobre el patio mientras los estudiantes se reunían en sus lugares habituales, hablando un poco más bajo, lanzando unas cuantas miradas más hacia los caminos que todos sabían que las gemelas recorrerían. Jada y Janelle, una al lado de la otra como siempre, sentían cada ojo observándolas, cada susurro que se arremolinaba en el aire como un humo demasiado espeso para ignorarlo, pero mantenían el paso firme, la cabeza alta, los ojos al frente, pero totalmente conscientes de lo que les esperaba justo al doblar la esquina. Ryan Mallory ya estaba allí, apoyado contra la pared de piedra calentada por el sol, con una mirada en su rostro que era una mezcla perfecta de aburrimiento y crueldad, como si este momento no se tratara tanto de una decisión como de algo que creía que ya había sido decidido. Zack y Brent estaban de pie, a ambos lados de él, su postura relajada pero sus ojos afilados, esperando su momento como lobos, observando a su presa entrar en su alcance. «Ahí están», dijo Ryan, lo suficientemente alto como para llamar la atención de todos los estudiantes cercanos, el sonido de su voz llevando por todo el patio como una bengala disparada al cielo, atrayendo un círculo más amplio de espectadores que ni siquiera intentaron ocultar su curiosidad. «Pensé que ustedes dos podrían haber pillado la indirecta y haberse quedado en casa hoy». La mirada de Jada, afilada e inquebrantable, lo encontró inmediatamente. No dejó de caminar, no se inmutó al oír sus palabras, pero no había duda de la forma en que sus ojos lo inmovilizaron, firmes y fríos. «Si eso es lo que esperabas», respondió suavemente, su tono uniforme y claro para que todos lo oyeran, «entonces eres aún más patético de lo que pensaba». La multitud dejó escapar un murmullo bajo, una onda de sorpresa que recorrió a los estudiantes al captar el filo agudo de sus palabras. La sonrisa de suficiencia de Ryan se crispó en las comisuras, y por un momento vaciló, lo justo para mostrar el destello de molestia que había debajo. «Tienes mucha cara dura», ladró Ryan, enderezándose de la pared y dando un paso adelante, cerrando el espacio entre ellos con la confianza casual de alguien que nunca esperó ser desafiado. Hablando así,
actuando como si pertenecieras aquí. Janelle cambió su postura, enderezando sus hombros, su voz firme, pero llevando el peso de cada insulto que habían tragado, cada broma cruel que habían soportado en silencio hasta ahora. Sí pertenecemos aquí, dijo con firmeza, sus ojos fijos en Ryan sin rastro de vacilación. Más de lo que tú lo harás jamás. Caminas por ahí como si fueras el dueño de este lugar, pero en el fondo sabes la verdad. Sin tu pequeña pandilla, eres solo otro cobarde escondido tras chistes baratos y amigos débiles. Sus palabras golpearon más profundo de lo que podría haber esperado, cortando la armadura superficial que Ryan llevaba como una máscara. La multitud respondió con una agitación más fuerte, los estudiantes mirándose unos a otros, sintiendo que el momento cambiaba, sintiendo que el suelo bajo esta confrontación comenzaba a temblar. La mandíbula de Ryan se tensó, sus ojos se entrecerraron mientras cerraba la brecha entre ellos aún más, estando tan cerca ahora que Hada podía ver el destello de incertidumbre detrás de su mirada furiosa, aunque lo enmascaró rápidamente con rabia. «Di eso otra vez», desafió, su voz tensa y quebradiza como un cristal a punto de romperse. «La oíste la primera vez», respondió Hada con calma, su mirada sin vacilar. «Simplemente no te gusta la verdad cuando se dice a tu cara». El pecho de Ryan se elevó bruscamente mientras luchaba por aferrarse a su bravuconería, pero las grietas estaban ahí para que cualquiera las viera. Dirigió su mirada furiosa a la multitud, alimentándose de su atención, necesitándola para reconstruir su confianza. ¿Creen que son duras? ¿Creen que pueden quedarse ahí de pie y abrir la boca sin pagar por ello? No pensamos, dijo Janelle, su tono agudizándose lo suficiente como para cortar el ruido a su alrededor. Lo sabemos. Ese fue el empujón final que Ryan necesitó para abandonar las palabras por completo. Su mano salió disparada sin previo aviso, golpeando con fuerza el hombro de Hada, obligándola a retroceder bajo la repentina fuerza. Aunque se recuperó fácilmente, sus pies plantándose firmes contra el suelo, como si estuviera enraizada allí, el jadeo de la multitud resonó fuerte y agudo, los estudiantes conteniendo el aliento mientras la escena ante ellos pasaba de la tensión a la amenaza abierta. Brent, aprovechando el momento, se acercó a Janelle, tirando sus libros de sus brazos con una sonrisa cruel, enviando las páginas a esparcirse por el pavimento en un desordenado reguero que se sintió como un eco de la broma que habían sufrido días antes. Zack lo siguió, empujando con fuerza el hombro de Janelle, su voz goteando burla. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a correr a papi?» Esa fue la línea cruzada, clara como el día, audaz e innegable. Los ojos de Hada ardieron en los de Ryan, su voz tranquila pero repleta del fuego que se había estado acumulando bajo sus costillas durante demasiado tiempo. «No», dijo, su respiración constante, sus palabras lo suficientemente altas para que todos lo oyeran. «Se acabó lo de correr». Sin vacilar, dio un paso adelante, su movimiento fluido y controlado, y plantó su palma contra el pecho de Ryan con una fuerza aguda y practicada que lo hizo tropezar hacia atrás, sus ojos muy abiertos por la sorpresa, cuando el aliento salió disparado de él. A su lado, Janelle se movió con la misma suavidad, agachándose y barriendo las piernas de Brent de debajo de él con precisión, enviándolo a desplomarse por el suelo con un golpe pesado que silenció su risa en un instante. El patio explotó con ruido, los estudiantes gritando, retrocediendo para formar un amplio círculo alrededor de la pelea, sus rostros divididos entre la sorpresa y la excitación mientras las gemelas tomaban el momento plenamente en sus manos. Ryan se recuperó rápidamente, pero su habitual sonrisa engreída había desaparecido, reemplazada por pura frustración mientras se abalanzaba sobre Hada, balanceándose torpemente, pero ella lo vio venir desde lejos, deslizándose bajo su balanceo y hundiendo su puño en su estómago con un poder firme y controlado. Brent intentó levantarse a rastras, pero Janelle ya estaba allí, atrapando su hombro y torciéndolo hasta el pavimento una vez más, sus movimientos agudos y seguros, cada paso de su respuesta moldeado por años de entrenamiento que fluía a través de sus músculos como una segunda naturaleza.
Zack se abalanzó sobre ella, salvaje y desesperado, pero Janelle se apartó limpiamente a un lado, atrapando su brazo mientras él cargaba y volteándolo con fuerza junto a su amigo, dejándolos a ambos enredados y jadeando por aire. Ryan, agarrándose el costado, retrocedió tambaleándose hacia Yada con un gruñido, pero ella lo recibió con un golpe limpio bajo su barbilla, sacudiendo su cabeza hacia atrás y obligándolo a tropezar, su equilibrio fallándole mientras intentaba recuperarse. Las gemelas no vacilaron, no se inmutaron, no dudaron de la elección que habían hecho. Las lecciones de su padre, inculcadas en ellas durante largas horas de práctica, guiaban cada movimiento que hacían, cada bloqueo, cada contraataque, cada golpe. No estaban allí para actuar para la multitud, no estaban allí para probar nada a nadie que estuviera mirando. Estaban allí porque la línea había sido cruzada y estaban listas. El patio se había convertido en su arena, y a medida que la pelea se desarrollaba con creciente intensidad, se hizo claro para todos los que miraban que Hada y Janelle no eran las víctimas de esta historia. Eran el ajuste de cuentas. El patio, que había comenzado el día lleno de perezosa charla matutina y pasos ociosos, ahora palpitaba con una energía tan aguda y viva que se sentía como si cada ladrillo bajo sus pies hubiera comenzado a zumbar con ella. El círculo de estudiantes se había extendido más, las voces elevándose en una mezcla de sorpresa y emoción, mientras Yada y Janelle se movían como una tormenta finalmente desatada, sus cuerpos trabajando en perfecta sincronía, cada golpe y contraataque aterrizando con precisión moldeado no por la ira salvaje, sino por años de duro y paciente entrenamiento. Ryan, obligado a retroceder por los rápidos y castigadores golpes que Hada entregaba, intentó recomponerse, pero había miedo deslizándose en sus ojos ahora, claro e inconfundible bajo el rubor de su piel y el sudor comenzando a gotear a lo largo de su cabello. Siempre se había creído intocable, protegido por sus números y su estatus, pero nada de eso lo protegía ahora. Aquí, despojado de su habitual ventaja de sonrisa de suficiencia, se enfrentaba cara a cara con alguien que no se acobardaría y no cedería. «Pensaste que simplemente lo tomaríamos», dijo Yada, su respiración controlada, su voz firme incluso mientras esquivaba otro balanceo salvaje y respondía con un codo afilado en las costillas de Ryan, que lo hizo gruñir y tambalearse hacia los lados. «Pensaste que podrías seguir empujando hasta que nos rompiéramos». Sus palabras cortaron tan profundo como sus golpes, y Ryan, todavía jadeando por aire, se encontró luchando no solo contra sus puños, sino contra la verdad de su voz, lo suficientemente alta como para que todos los que miraban la oyeran y la sintieran hasta sus huesos. Brent, habiéndose levantado a trompicones, cargó contra Janelle con un gruñido frustrado, pero ella lo recibió de frente, deslizándose bajo su balanceo y clavando su palma en su esternón con la fuerza suficiente para enviarlo a estrellarse hacia atrás, su cuerpo doblándose sobre sí mismo mientras golpeaba el suelo con fuerza, jadeando por el aire que se negaba a llegar. «Elegiste la pelea equivocada», añadió Janelle, su tono afilado como el acero mientras observaba a Brent retorcerse en el suelo ante ella, sus ojos nunca dejándolo mientras daba un solo paso medido más cerca, dejando claro que no le daría la oportunidad de levantarse de nuevo tan fácilmente. Zack, desesperado por cambiar el rumbo, agarró un trozo de madera roto del suelo, algo que se había caído de uno de los bancos, agarrándolo con ambas manos mientras corría hacia Janelle con una fuerza imprudente. Pero ella lo vio venir como a cámara lenta, sus sentidos agudizados por la adrenalina y la disciplina, su cuerpo ya moviéndose para interceptar. Se apartó de su carga con suave precisión, su mano saliendo disparada para atrapar su muñeca con un agarre firme e irrompible, torciéndola bruscamente para desarmarlo y enviar el arma improvisada cayendo inofensivamente al suelo. Con el mismo movimiento, giró, hundiendo su codo en el costado de su cara y enviándolo a estrellarse de rodillas, aturdido y derrotado. «Los golpes baratos no te salvarán ahora», dijo. Sus palabras bajas pero claras, llevando por todo el círculo de estudiantes observadores que habían caído en un silencio sin aliento,
su diversión anterior reemplazada por algo más cercano al asombro y el miedo. Ryan, furioso y avergonzado, se abalanzó sobre Jada una vez más, sus puños balanceándose salvajes y descuidados, impulsados por el pánico en lugar de la habilidad. Pero Jada ya estaba un paso por delante, tejiendo bajo su ataque y atrapando su muñeca en un agarre firme, torciéndola bruscamente mientras se acercaba a él y hundía su rodilla en su estómago con una fuerza brutal. Su aliento explotó de sus pulmones en un sonido ahogado mientras se derrumbaba al suelo, agarrándose las costillas. «Tuviste todas las oportunidades de marcharte», dijo Jada con firmeza, no solo a Ryan, sino a cada persona que observaba, su voz llevando el peso de todo lo que ella y su hermana habían soportado hasta este punto. «Pero seguiste viniendo». Soltó su muñeca, dejándolo caer completamente al pavimento, su cuerpo doblándose sobre sí mismo mientras luchaba por respirar, su cara contorsionada con una mezcla de dolor e incredulidad. Janelle se quedó de pie junto a su hermana ahora, su pecho elevándose y cayendo con respiraciones profundas y controladas, las dos una al lado de la otra, una vez más, justo como habían estado cuando entraron en esta escuela, solo que ahora el suelo bajo sus pies se sentía diferente, como si lo hubieran reclamado para sí mismas, a través de la pura fuerza de voluntad. La multitud a su alrededor, una vez ansiosa por el espectáculo, ahora estaba en un silencio incómodo, la comprensión asentándose pesadamente sobre ellos, de que esta no era una pelea ordinaria, no era un simple intercambio de golpes entre rivales de patio de escuela. Esto era algo más profundo, algo final, una tormenta que se había estado construyendo durante demasiado tiempo, y finalmente se había liberado. «Tal vez ahora aprenderán», dijo Janelle, su voz cortando el aire denso y cargado, «que no somos las que pueden pisotear». Como si fuera impulsado solo por el orgullo obstinado, Brent intentó una vez más levantarse, pero Janelle estaba allí antes de que pudiera levantarse por completo, plantando su pie firmemente sobre su pecho y presionándolo hacia abajo sobre el suelo con innegable autoridad. Gruñó de frustración, atrapado bajo el peso de su propia arrogancia y su inquebrantable fuerza. «Quédate abajo», le advirtió, no como una amenaza sino como un hecho, tan inquebrantable como el suelo bajo ellos. Los ojos de Jada recorrieron el patio, encontrándose con la mirada de cada estudiante lo suficientemente valiente como para sostenerla, su expresión firme e implacable. No necesitaba decir las palabras en voz alta, porque estaban escritas claramente en su rostro. «Esto termina aquí, y termina ahora». Pero incluso mientras las gemelas estaban victoriosas sobre los acosadores que las habían atormentado durante semanas, sabían que este no era el verdadero final de la batalla. Podían sentirlo en la forma en que la multitud se movía incómodamente, en la forma en que los profesores aún no habían llegado, en la forma en que los susurros ya comenzaban a elevarse, llenos de versiones retorcidas de lo que acababa de suceder. Sabían que habría consecuencias, que la victoria venía con su propio costo, pero no se arrepintieron de su elección, ni por un solo momento. Porque por primera vez desde que habían puesto un pie en este campus, habían dejado claro a todos los que miraban que no debían ser subestimadas, no debían ser jugueteadas, no debían ser humilladas sin enfrentarse al precio. Las gemelas se mantuvieron altas, su respiración constante, sus ojos sin parpadear, mientras observaban a los niños derrotados retorcerse en el suelo. La pelea podría haber terminado por ahora, pero la tormenta apenas había comenzado. Las secuelas de la pelea no se desarrollaron en el caos como uno podría haber esperado, sino más bien en un extraño silencio prolongado que parecía tirar de las esquinas de cada momento, prolongando el peso de lo que acababa de suceder hasta que se sintió lo suficientemente pesado como para presionar a cada persona que lo había presenciado. Incluso mientras los acosadores yacían gimiendo en el pavimento, agarrándose las costillas magulladas y cuidando su orgullo herido, la multitud que una vez había vitoreado su crueldad ahora estaba congelada, su anterior hambre de espectáculo reemplazada por una cautelosa tranquilidad, casi culpable.
Ningún profesor había llegado durante la pelea, ni un solo adulto había intervenido para detener lo que se había desarrollado a plena vista. Pero ahora, como si fueran convocados por el aire pesado que quedó atrás, comenzaron a gotear en la escena, sus expresiones tensas con confusión y preocupación, aunque ninguno de ellos pudo fingir una verdadera sorpresa. En el fondo, todos habían visto venir esto, o al menos habían sentido la inevitabilidad de que algo se rompiera bajo la superficie de las pulidas paredes de la escuela, y ahora que había sucedido, ya no podían fingir ignorancia. ¡Basta!, llegó la voz aguda del señor Carpenter, el subdirector, mientras se abría paso entre el círculo de estudiantes, sus ojos escaneando la escena con una mirada que se situaba en algún lugar entre la indignación y el alivio de haber llegado solo después de que la violencia había terminado. Su mirada se dirigió desde los niños heridos esparcidos por el patio hasta las gemelas que estaban de pie en el centro de todo. Su respiración controlada, su postura fuerte, sus rostros marcados con una calma inquebrantable que hacía imposible fingir que eran otra cosa que las vencedoras. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Carpenter, aunque la pregunta quedó suspendida en el aire, más como una formalidad que como una investigación genuina, porque estaba claro por la escena que tenía ante él exactamente lo que se había desarrollado. Antes de que Jada o Janelle pudieran responder, Ryan tosió dolorosamente y se obligó a hablar entre dientes apretados. «Ellas nos atacaron», jadeó, su voz espesa con desesperación y miedo, pero también con el familiar derecho de alguien que creía que aún podía controlar la historia si hablaba primero. «No hicimos nada, simplemente se volvieron locas». La multitud se movió inquieta, su silencio comenzando a resquebrajarse bajo el peso de la mentira. Algunos estudiantes apartaron la mirada, sin querer encontrarse con los ojos de las gemelas o de los adultos que ahora se reunían, mientras que otros miraban a Ryan con incertidumbre, como si no estuvieran seguros de si seguir su ejemplo o finalmente reconocer lo que habían visto con sus propios ojos. La mandíbula de Jada se tensó, pero mantuvo la compostura, la voz de su padre resonando en su mente, firme e inquebrantable. «El control es poder. Habla solo cuando importe». Se encontró con la mirada de Carpenter directamente, sus ojos claros y afilados, y dijo en un tono firme y uniforme: «Nos han estado atacando desde que llegamos. Hoy lo llevaron demasiado lejos. Nos defendimos nada más». La expresión de Carpenter parpadeó, un breve momento de incomodidad cruzando sus rasgos antes de que lo enmascarara, detrás del estrecho profesionalismo que Rosewood Hills exigía a su personal. «Arreglaremos esto dentro», dijo, aunque no había una verdadera promesa en sus palabras, ni garantía de justicia. «Todos ustedes, vengan conmigo». Las gemelas no protestaron. Intercambiaron una mirada silenciosa entre ellas, una mirada llena de comprensión tácita, y se pusieron en marcha detrás de Carpenter mientras él conducía al pequeño grupo fuera del patio, dejando atrás a la multitud dispersa de estudiantes cuya excitación se había agriado en inquietud. Dentro de las oficinas administrativas, las paredes se sentían más cerca, el aire más frío, pero nada de eso atenuó el fuego que ardía bajo el exterior tranquilo de las gemelas. Se sentaron una al lado de la otra en las sillas rígidas fuera de la oficina del director, sus manos descansando sobre sus rodillas, sus ojos fijos hacia adelante, mientras Ryan, Zack y Brent exageraban sus lesiones a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, presentándose como víctimas en una historia que habían retorcido más allá del reconocimiento. Muy pronto llegó su padre, sus pasos medidos, su rostro sereno, aunque bajo su tranquilo exterior yacía una tormenta tan feroz como la que había impulsado a sus hijas a defenderse. Derek Rivers entró en la oficina con la firme confianza de un hombre que había visto cosas mucho peores que esto y que había venido preparado para cada posibilidad. Sus ojos se dirigieron primero a sus hijas, comprobando no solo si estaban heridas, sino también si tenían firmeza de espíritu, y cuando sus miradas se encontraron, fuertes e inquebrantables, un destello de orgullo pasó entre ellos. Luego se volvió hacia el director,
un hombre llamado Harrington, cuyo traje estaba tan impecable como su expresión tensa, como si se hubiera visto obligado a alejarse de algo mucho más importante que el bienestar de sus estudiantes. «Llevaremos a cabo una investigación completa», dijo Harrington, su tono tajante, sus manos dobladas cuidadosamente frente a él sobre el escritorio pulido. «Pero mientras tanto, me temo que sus 2 hijas serán suspendidas hasta que podamos revisar los hechos». La voz de Derek cuando llegó fue tranquila, pero llevaba el peso de la piedra. «Mis hijas se estaban defendiendo, eso está claro, pero esperaba lo mismo de este lugar». Los ojos de Harrington se entrecerraron ante la silenciosa acusación en las palabras de Derek, pero no dijo nada para negarlo, ofreciendo solo un asentimiento delgado y de labios apretados. Los padres de Ryan llegaron no mucho después, y el aire en la habitación se espesó de inmediato. Sandra Mallory entró en la oficina como si fuera de su propiedad, sus tacones afilados haciendo clic contra el suelo, sus ojos ardiendo de furia enmascarada detrás de un fino velo de preocupación practicada. Su marido, Greg, la siguió de cerca, su amplia estructura rígida por la ira, su mandíbula tensa mientras lanzaba una mirada furiosa hacia Derek y las gemelas. «Esto es inaceptable», espetó Sandra antes de que nadie pudiera hablar. «Nuestro hijo ha sido agredido. ¿Y me están diciendo que estas chicas violentas, simplemente están siendo suspendidas? Deberían ser expulsadas, arrestadas». Su voz se elevaba con cada palabra, y aunque Harrington intentó calmarla con vagas promesas de tomar más medidas, estaba claro que Sandra Mallory no estaría satisfecha hasta que las gemelas fueran castigadas más allá de toda razón. La mirada de Derek nunca la abandonó, sus ojos fijos e inescrutables, pero sus hijas podían sentir la tensión en él, no salvaje o incontrolada, sino la misma fuerza controlada que les había enseñado a llevar. Observó su rabia arder como yesca seca, alimentándose de mentiras y arrogancia, y la dejó expresar su furia hasta que sus palabras se volvieron tenues. «Esto no ha terminado», siseó Sandra finalmente, sus ojos entrecerrándose en puntos afilados, mientras volvía su mirada por completo sobre Derek, como si se atreviera a responder. «No», respondió Derek uniformemente, su voz baja y tranquila. «No lo está». El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, no como una amenaza pronunciada a toda prisa, sino como una promesa forjada en la certeza. Mientras las gemelas se levantaban de sus sillas, sus papeles de suspensión les eran entregados con fría eficiencia. Mantenían la cabeza alta, su postura inquebrantable, sus ojos claros. La pelea en el patio había terminado, pero una nueva pelea había comenzado, una que no se resolvería solo con los puños, y mientras salían de la oficina, su padre caminando entre ellas, entendieron con perfecta claridad que, ocurriera lo que ocurriera a continuación, lo enfrentarían juntas. La casa estaba tranquila bajo el cielo del final de la tarde, el suave zumbido del tráfico distante y el susurro de las hojas en la brisa, ofreciendo una calma que se sentía casi demasiado quieta, como si la tormenta que había comenzado en los pasillos de Rosewood Hills las hubiera perseguido a casa, pero por un breve momento se demorara justo más allá del horizonte, esperando el momento adecuado para irrumpir. Dentro, el aire era más pesado de lo habitual, no con miedo o arrepentimiento, sino con el peso de la comprensión de que lo que se había desarrollado en la escuela no era el final del problema. Sabían que las seguiría. Sabían que los Mallorys no lo dejarían descansar. Derek estaba sentado en la mesa de la cocina, su postura relajada pero nunca descuidada, sus ojos fijos en la ventana abierta que daba a la calle, tranquila, como si ya pudiera ver lo que venía mucho antes de que llegara. Sus hijas estaban sentadas frente a él, los 3 reunidos no en silencio, sino en disposición compartida, su vínculo más grueso que la sangre, reforzado por todo lo que habían soportado y todo por lo que habían luchado ese día. «Sabías que vendrían aquí», dijo Hadda, su voz firme, no haciendo una pregunta sino declarando un hecho que todos entendían sin necesidad de decirlo en voz alta. Su padre hizo un solo asentimiento pequeño, sus ojos aún observando la calle,
su mente ya recorriendo los pasos que tenía por delante. «Gente como ellos», respondió Derek, su tono tranquilo, sus palabras uniformes. «No aceptan las pérdidas en silencio. Se dicen a sí mismos que tienen derecho a ganar, sin importar la verdad, y cuando pierden, llevan la pelea a tu puerta, pensando que te encontrarán desprevenido». La mirada de Janelle se dirigió hacia la ventana, sus manos descansando planas sobre la mesa, sus dedos sueltos pero listos, su mente dando vueltas a las palabras de su padre con la misma precisión que aplicaba a cada movimiento que había hecho en el patio. «Creen que hemos terminado porque nos alejamos», dijo, su tono bajo pero agudo, «pero nunca han entendido cómo es realmente la fuerza». Antes de que Derek pudiera responder, el sonido de neumáticos crujiendo contra la grava se escuchó en el aire, claro y agudo como una campana de advertencia. Escucharon las puertas del coche cerrarse a continuación, pesadas y enfadadas, seguidas por el pisotón inconfundible de zapatos caros contra el pavimento, un ritmo de derecho y rabia, acercándose a su puerta principal con cada paso. «Están aquí», dijo Hada en voz baja, aunque las palabras eran innecesarias. No había ninguna duda ahora. Derek se levantó de su silla con un solo movimiento fluido, su presencia llenando la habitación no con tensión, sino con certeza sólida y arraigada. «Quédense detrás de mí», les dijo a sus hijas, no porque temiera lo que vendría, sino porque quería que vieran cómo se libraba una batalla cuando cruzaba el umbral de su casa. Quería que vieran que la fuerza no siempre se medía solo con los puños, sino en la forma en que uno se mantenía firme cuando el mundo intentaba hacerte retroceder. Antes de que el timbre pudiera sonar, antes de que la llamada pudiera caer, Derek abrió la puerta él mismo, saliendo al porche con la autoridad tranquila de un hombre que se había enfrentado a tormentas mucho mayores que la que estaba frente a él ahora. El rostro de Sandra Mallory estaba torcido en una máscara de furia, apenas mantenida unida por el fino hilo de la civilidad social, sus ojos ardiendo bajo un cabello perfectamente peinado y unas gafas de sol caras posadas en su cabeza como una corona de falsa superioridad. Greg Mallory estaba de pie junto a ella, su amplia estructura rígida con ira apenas contenida, su mandíbula tensa mientras sus puños se flexionaban a sus lados, las venas de su cuello sobresaliendo como cuerdas estiradas demasiado tensas. «¿Crees que puedes salirte con la tuya?», escupió Sandra, sin molestarse con ninguna forma de saludo.